Muy buenos días, estamos en Pico a Pico. Mi nombre es Luciano Reboredo y hoy me toca reemplazar a Alberto Bayac, que por motivos personales no nos puede acompañar, como siempre con Mónica Yaya y Rosa Bartra en el programa, para analizar lo acontecido en la escena política durante la semana, siempre con una agenda cargada de noticias, de novedades, de sucesos que nos van a permitir profundizar y tratar de esclarecer cuál es la salida para una serie de problemas que se han presentado a lo largo de esta semana, repito, en la escena política nacional. Y uno de los temas fundamentales que ha ocasionado toda una serie incluso de escándalos, se podría decir, fue la abrupta salida del ministro Mariano González del Ministerio del Interior, que fue, cosa sorprendente, cesado en el cargo mediante un tuit, ¿no? Porque ahora la novedad, Mónica, Rosa, es que se gobierna desde las redes sociales, ¿no? Antes que haya una resolución, el presidente de la República tuitea y hay que darlo por un acto oficial prácticamente, ¿no? Porque apareció un tuit que decía que el ministro ya no era ministro y todos tenemos que darlo por un hecho oficial. Ya no es la primera vez que en este gobierno pasan este tipo de cosas, que los ministros se pronuncian por un tuit y luego viene la resolución, incluso al día siguiente. Estamos ante una novedad de esta forma de gobernar desde las redes sociales, que no es tampoco algo muy oficial. Sin embargo, Mariano González salió con una serie de denuncias inmediatamente que sorprendieron a todo el mundo. Bueno, ya sabíamos que se trata de un gobierno lleno de estos problemas de corrupción, pero sorprende que un ministro, ni bien es cesado, aparezca ese mismo día en la televisión con todas estas denuncias. ¿Qué comentario tienen ustedes al respecto? Bueno, buenos días a los amigos que nos siguen. Agradecer, Luciano, por tu participación con nosotras esta mañana. Bienvenido al Pico a Pico. Gracias. Mónica, feliz de poder compartir nuevamente un fin de semana más. Efectivamente, estamos frente a un escenario sin precedentes. Un gobierno sin rumbo, aparentemente, un gobierno además envuelto en una serie de escándalos, muchos de ellos relacionados con corrupción, ni más ni menos. En medio de este escenario tenemos la salida del sexto ministro de Justicia en lo que va de ni siquiera el primer año de gobierno de Pedro Castillo, el sexto. O sea, el ministro entrante, el que acaba de juramentar hace menos de 24 horas, no, más ya, ¿no? Casi más de 36, menos de 36 horas, ya es el séptimo ministro del Interior, una cartera delicadísima porque en nuestro país la situación de inseguridad está absolutamente desbordada. Digamos que el tema de perseguir a unos delincuentes, a unos presuntos delincuentes prófugos no es el problema más grande, quizás sí uno de los más importantes, pero no el más grande, porque la delincuencia nos tiene a todos realmente desbordados, insisto. En ese escenario, el señor Pedro Castillo cambia a su sexto ministro y este ministro inmediatamente de renunciado vía redes sociales, sale por todos los medios de comunicación que le abren la puerta de inmediato para denunciar actos. Lo primero que a mí me llama la atención no es la denuncia propiamente dicha, porque digamos eso es algo que el gobierno de Pedro Castillo nos tiene acostumbrados. Todos los días estamos conociendo un nuevo escándalo de esta naturaleza, pero sí sorprende que el exministro, minutos después de haber sido cesado del cargo, salga a hacer denuncias de este tipo. Realmente me sorprende no por lo que ha dicho, sino por la oportunidad. Si él sabía que eso y tomó conocimiento de inmediato que eso estaba sucediendo, ¿por qué se mantuvo en el cargo? Habría dicho lo mismo si es que
hubiese continuado, si hubiese participado del Consejo de Ministros como estaba previsto al día siguiente. No creo que esta actitud de mantenerte callado hasta que te despidan sea precisamente la que más se necesita en un momento en el cual la valentía debe ser mostrada y el amor por la patria debe ser mostrado en todo momento y no solamente cuando te es oportuno. Sí, gracias. Buenas tardes, Luciano, Rosa, buenas tardes a todos los amigos que nos siguen. Muchas gracias por considerar nuestras opiniones. Efectivamente, en el caso de Mariano González, llamó la atención, creo que lo que más impactó fue su despido a través de las redes sociales. Pero yo creo que entre líneas se pudo leer en las declaraciones de Mariano González situaciones, desde mi punto de vista, bastante preocupantes para la democracia, para la lucha contra la corrupción, para la gobernabilidad del país. Y es, en primer lugar, el hecho que haya hablado como reacción a su despido, ¿verdad? Pero hay otras cosas que él señaló y a los cuales creo que de todos modos no se les ha dado toda la importancia que tienen estas declaraciones, como cuando dijo que él en realidad era el caballo de Troya. ¿Caballo de Troya de qué? Se autoproclamó. ¿De quién? ¿No? Así es. ¿Qué llevaba ese caballo de Troya dentro? ¿Cuáles eran los verdaderos objetivos de ese caballo de Troya? ¿Quién lo mandaba? Sagasti, Vizcarra, Dina Boluarte. Dina Boluarte, así es. ¿No? Porque él empezó a ingresar en la mente de los peruanos, bajo la falsa figura del héroe, la necesidad de proclamar constitucionalmente presidente de la República a Dina Boluarte. Dina Boluarte, que no solamente tiene a todos sus sobrinos prácticamente contratados en el sector público desde que ella es ministra, sino Dina Boluarte, que ha gestionado intereses privados aprovechándose de su cargo de ministra, ¿verdad? Porque no olvidemos que al ser ella presidenta de un club, el club Apurímac, si no me estoy equivocando, y al mismo tiempo la ministra que asignaba recursos públicos para el reparto a través de las municipalidades de víveres para las ollas comunes, esa función que ella tenía como ministra, esa facultad, ese poder de reparto de víveres en las municipalidades, y entre ellas la Municipalidad de Lima, le daba pues una posición de poder frente a la cual el alcalde Muñoz, yo no sé si ha tenido la entereza suficiente para negar las licencias que ella pedía para el municipio. Pero el hecho es que, disculpen, las licencias que ella pedía para la asociación que presidía, o que preside todavía, el hecho es que ella tenía la posibilidad de llamar directamente al alcalde Muñoz para pedir algo en favor de una institución privada, privilegio que no lo tiene nadie, y que ella lo usó. ¿Por qué? ¿Porque era Dina Boluarte? No, porque era la ministra que repartía los bienes a través de las municipalidades, o que reparte los bienes a través de las municipalidades para programas sociales. En consecuencia, Dina Boluarte no es la demócrata que dice ser el señor Mariano González. Y en virtud a eso que dijo el señor Mariano González, inmediatamente la población reaccionó rechazando esas manifestaciones y revelando que en realidad Mariano González no era un héroe, como tampoco lo es el señor Samir Villaverde, ¿no? Pero el señor Samir Villaverde se está acogiendo a una colaboración eficaz que yo espero que honre. En el caso de Mariano González, en estos momentos está como testigo de supuestos delitos del señor Pedro Castillo, pero la opinión pública dijo: un momentito, tú en realidad no eres un héroe. En primer lugar, recordemos que la transparencia que tú en esos momentos proclamas no fue tu bandera cuando contrataste a tu novia cuando eras ministro del Interior. La gente no se olvida, por eso se sigue llamando al ministro del Amor, ¿verdad? Pero sobre todo, no nos quieras hacer pasar gato por liebre diciéndonos que la señora Dina Boluarte es una demócrata, porque nosotros sabemos que la señora Dina Boluarte no debió llegar ni siquiera al cargo, ni siquiera debió ser candidata para la vicepresidencia de la República. En consecuencia, si hubo un caballo de Troya, a ese caballo de Troya el tiro creo que le salió por la culata, como salió también el tiro por la culata a ese grupo de jóvenes lamentablemente utilizados por Sagasti que se llamó
la propuesta y del que hoy no se sabe nada. Dicho sea de paso, ese grupo no protestó por los maltratos a las 15 mujeres en la región La Libertad, no ha salido a rechazar los actos de corrupción que involucran a la cuñada e hija del presidente de la República, ¿no? Eso no es, pues, una propuesta democrática. Ahora, yo creo que hay un tema también ahí que resaltar, que mencionó Rosa, y es esta facilidad con que ya varios ministros están muy cómodos hasta el día que los despiden, y en ese momento se pasan rápidamente a la oposición y denuncian una serie de cosas que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Porque es un acto que no muestra mucha coherencia, ¿no? Es como que al momento que son despedidos, recién despiertan y se dan cuenta lo que está pasando en el gobierno. Y particularmente este caballo de Troya al que, como bien dices, Mónica, se le ha visto el fustán, ¿no? Y parece que fuera el caballo de Troya de los caviares o algo así, no está claro, pero por otro lado, yo creo que habría que analizar el efecto que puede causar el hecho de que este señor diga todo lo que ha dicho y hoy día, ayer haya estado en el Congreso y no haya aportado muchas pruebas de todo lo que ha dicho, ¿no? Su presencia en el Congreso no ha sido muy sólida. Ha sido desafortunada. Claro, en ese sentido le da más bien armas al gobierno, ¿no? Para que diga, miren, los que aparecen con denuncias al final se van desinflando, y eso no abona en favor de los que estamos luchando por defender la democracia y por defendernos de la corrupción del gobierno. Efectivamente, Luciano, yo coincido plenamente con Mónica, coincido plenamente contigo, no siempre es así, pero coincido plenamente porque realmente el efecto es completamente contrario a el que probablemente hayan esperado los caviares, ¿no? Que salieron inmediatamente a hacer de caja de resonancia y a pedir vacancia inmediata. Creo que al final ha salido al revés, porque hay algo más en este punto, que esta supuesta obstrucción a la justicia o actos de encubrimiento que han sido denunciados y que seguro vamos a tratar también por parte de la fiscal de la Nación, tiene que ver con la desactivación del grupo especial que había pedido la fiscal Barret. Me pregunto si el coronel Harvey Colchado es realmente el único que puede ser capaz de enfrentar un desafío de investigación para actos de este tipo, ¿no? Recordemos que el coronel Colchado ha estado, pues, como el brazo policial más importante durante el régimen de Martín Vizcarra. Así es. Realmente él es el único, de tal manera que si es que no es Harvey Colchado, entonces no hay policía, entonces no habría investigación policial. La verdad es que hay una sobrereacción, creo, también en ese sentido. Se debe ver que el ministro del Interior se preocupe por capturar a los prófugos, Juan Silva, Bruno Pacheco, los sobrinos y demás, por supuesto que sí. ¿Que haber mano dura para eso? Por supuesto que sí, pero solamente un grupo de policías, de toda la policía que hay especializada en este tipo de actos, son los únicos que pueden ser llamados. Yo ahí realmente levantaría una ceja, como igualmente tengo levantada la ceja con respecto a la creación de un equipo especial para tratar casos especiales, porque ya no hay el derecho al juez natural, ni nada, ¿no? Todo, o sea, ya hay una fiscalía para ver casos políticos, y eso realmente en tiempos de judicialización de la política o politización de la justicia son bastante negativos, no ayudan. Así que desde nuestros espacios seguiremos llamando la atención, seguiremos comentando, porque ahora más que nunca es necesaria una crítica y un análisis desde un punto de vista totalmente imparcial. De acuerdo, pareciera que en estos momentos de desesperanza, con mucha facilidad surgen estos ídolos con pies de barro, ¿no? Entonces, Villaverde, el ministro del Amor o Colchado, despiertan una esperanza rápida en la gente y también con la misma rapidez vuelve la desesperanza, ¿no? Que no es nada bueno esta aparición de este tipo de ídolos, ¿no? Porque el otro día veíamos gente en la comisaría de La Molina dándole vivas a Villaverde, perdiendo un poco el foco de la realidad de quién se trata, ¿no?
Y eso es bien lamentable, y eso muestra un poco parte de la anomia que hay en la sociedad peruana en este momento. Sí, yo pienso que seguramente el señor Samir Villaverde, como tiene posibilidades económicas, puede haber llevado quizás a un grupo de trabajadores de sus empresas para que prácticamente griten Samir presidente, ¿no? Y hacer, lo que hicieron fue desenfocar la atención de algo muy importante que pueda estar diciendo el señor Samir Villaverde. Lo que pasa es que pierden la brújula, pierden el rumbo, y lamentablemente a veces la falta de solidez en nuestra escala de valores hace que fácilmente se caiga en algunos exabruptos como estos de dar vivas al señor Samir Villaverde. Yo me sentí preocupada cuando el señor Samir Villaverde fue detenido por la Policía Nacional del Perú, porque aunque sea un delincuente, tiene derechos humanos, ¿verdad? Aunque él sea delincuente, tiene derecho a, con permiso del juez, estar dentro de su hogar con la tranquilidad que el hogar nos proporciona a todos los peruanos. Me preocupé. Y yo hubiera ido también a protestar si es que el señor Samir Villaverde, aún con los delitos que pueda haber cometido, que ha cometido, sufre la violación de sus derechos humanos por brindar información importante en las investigaciones que se sigue contra Pedro Castillo, porque ojo que Pedro Castillo ya con la denuncia que acaba de hacer la fiscal de la Nación tiene 4 denuncias, ¿verdad? La última que ha hecho es por encubrimiento de delito, precisamente por las declaraciones de Mariano González respecto a el hecho de haber sido destituido porque supuestamente formó un comando para capturar a los prófugos cercanos a Pedro Castillo. Bueno, Pedro Castillo tiene esas acusaciones fiscales. El hecho es que los peruanos, luego de lo que estamos sufriendo, deberíamos estar mucho más alertas sobre quiénes y qué cosas son aquellas que podemos defender. Realmente para el bienestar, para que avancemos como país. No podemos creer que una persona tenga un discurso hoy supuestamente por el bien del país y hace poco no pensó en el bien del país, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tomar con pinzas, creo, como hay que tomar con pinzas muchas de las declaraciones de quienes se dicen defensores de la democracia. Y yo solamente quiero tomar unos minutos, 2 minutos, ¿ya? 2 minutos para hablar sobre esta conducta que tienen muchos ministros y que son el reflejo de los líderes del Consejo de Ministros y del Palacio de Gobierno. Esta conducta que tienen de falta de respeto a la prensa, de falta de respeto a las instituciones democráticas, como por ejemplo cuando el señor Pedro Castillo se refiere a algunos canales de televisión como basura, ¿no? Algunos medios de comunicación como basura. Esas faltas de respeto que además manifiesta el propio presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, respecto a temas en los cuales ni siquiera debería él opinar. Acaba de decir hace poco, en el caso de Ricardo Gareca, ¿no?, que el dinero no lo es todo en el mundo, como si él hubiera tenido la autoridad moral, por ejemplo, para decirle a su hermano que no contrate con el Estado siendo el ministro, ¿no? En consecuencia, yo creo que lo que está sucediendo con los ministros, el exministro Mariano González, el ministro Chero, que hace poco dijo que el Congreso podía disolverse, ¿no?, lanzando una amenaza para luego esconder la mano. Yo creo que esta conducta que están teniendo los ministros es reflejo de este proceder abusivo que les sirve de ejemplo, mal ejemplo, y que viene de parte de este presidente del Consejo de Ministros, que es un divisor de peruanos por antonomasia. Es una persona, creo, que tiene en el corazón y en el cerebro como vocación dividir a los peruanos, crear el odio, el resentimiento, ¿no? Y es el reflejo también de una conducta del presidente de la República irrespetuosa con instituciones democráticas como la prensa.
En consecuencia, no me sorprende lo que pasa con Mariano González, no me sorprende lo que ha dicho Chero, tampoco me sorprende lo que dice la propia Dina Boluarte, cuando luego que Mariano González la lanza a la presidencia, dice que él debe demostrar lo que ha dicho sobre Pedro Castillo. Todo eso, todas esas manifestaciones de aparente defensa de la democracia son parte de una política de mentiras, ¿no? Y no me sorprendería que Mariano González haya conversado con la señora Dina Boluarte y que luego Dina Boluarte, para zafarse, ¿no?, de Mariano González, haya lanzado esta especie de afrenta contra él, ¿no? Traiciones entre los traidores, pues no nos debe sorprender. Gracias. Muy, muy interesante ese enfoque y muy cierto, ¿no? Porque hay como un intento de ir demoliendo instituciones, ir demoliendo a la prensa, a las Fuerzas Armadas. El día de ayer en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros volvió a chocar con las Fuerzas Armadas y a decir que si ingresara una fuerza extranjera al Perú se pasearía como por su casa. Vamos a ver las reacciones que va a generar eso otra vez, ¿no? Porque nuevamente vuelve a decir una barbaridad de ese tipo. Bueno, el premier se caracteriza por eso, ¿no? Por eso, por sus exabruptos y por, más bien pareciera ya intencional, porque efectivamente logra que todos hablemos de sus expresiones. Habiendo temas tan importantes que tratar, nos entretenemos en sus exabruptos. Yo creo que basta también de darle más importancia a las cosas que él dice, porque realmente son una cortina de humo. Ahora, también para ser completamente imparciales y mirar el cuadro completo, debemos decir que un gran sector de la prensa se ha comportado de manera despreciable en los últimos tiempos. ¿Verdad? Que tampoco es que estamos frente a una prensa que informa de forma objetiva, por el contrario, estamos frente a un gran sector de la prensa, no todos felizmente, pero un gran sector de la prensa que en lugar de informar hace propaganda, y hace propaganda para levantar y para destruir. Entonces, las cosas también en su real dimensión, lo cual de ninguna manera le da autorización al señor Pedro Castillo para referirse de la forma y en los términos en los que lo ha hecho, porque él es el presidente de la República, el primer funcionario de la nación, ¿no? Entonces él debe guardar determinadas formas que vayan además en sintonía con el tan importante cargo que ejerce. Así que debe hacer las cosas bien y por mi lado también cumplo con subrayar el rol tan malo que ha desempeñado este gran sector de la prensa que sirvió a los intereses de quienes han destruido las instituciones, de quienes han cooptado las instituciones y que han servido como caja de resonancia para llevar a un nivel casi de Dios, por ejemplo, a Martín Vizcarra, en momentos tan difíciles como los de la pandemia. Así que ojos bien abiertos y qué bueno que la tecnología nos permita ahora tener medios alternativos de expresión, de difusión de pensamiento y de opinión. Por eso es que agradecemos una vez más a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a BH Televisión, que nos permiten salir al aire con una opinión probablemente divergente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Les quería plantear un último tema que creo que es bien importante, y es la publicación en el Diario El Peruano de la norma que restituye la autonomía universitaria, que había sido puesta en tela de juicio por una resolución de una jueza de primera instancia, y que también vuelve a plantear este debate de la injerencia de los jueces en las decisiones del Congreso, ¿no? Que es otro tema también que habría que tratar. Pero esta norma que restituye la autonomía universitaria y que ha sido tan cuestionada porque supuestamente vulnera la autoridad de la SUNEDU, finalmente ya ha sido aprobada por insistencia y publicada en El Peruano, con lo cual queda sin efecto cualquier intento de amparo o de acción judicial para impedir su aplicación. Cuando se llega a un nivel de deterioro de las instituciones, y el nuestro creo que ha llegado a puntos máximos, tanto que estamos
ya no frente a un esquema de gobierno, un sistema de gobierno que consagra la separación de poderes, sino más bien frente a un esquema de gobierno que permite la intromisión de un poder en las funciones del otro. ¿Qué duda cabe que el poder ejecutivo dictándole la tarea al poder legislativo, o al revés, y en este caso el Poder Judicial sustituyendo vía un falso control constitucional la voluntad representativa de 33 millones de peruanos, que es la que representa el Parlamento? Entonces, ¿cómo es posible que una jueza de primera instancia permita que una ley que no solamente ha tenido todo el debate necesario, sino que además ha sido aprobada por insistencia en el Parlamento, vía un amparo pretenda frenarlo? Por un lado, que la ley es absolutamente necesaria porque la universidad de ninguna manera puede estar bajo el yugo del Poder Ejecutivo, sea cual fuere, de ninguna manera. La libertad, que es una característica fundamental de la vida universitaria, del quehacer universitario, esa libertad que permite generar conocimiento, es inalienable, y así es como debe ser defendida. Desgraciadamente, bajo el paraguas de una supuesta calidad en la enseñanza universitaria, se permitió que haya un sometimiento, sobre todo de tipo presupuestal, que se venía cada vez más degradante con respecto a la autonomía de la universidad. Esto ha cambiado por la ley, por virtud de la ley, esperamos que en los siguientes días ya se materialice, y que libera a la universidad de la sugestión al Poder Ejecutivo, algo que no era de ninguna manera sostenible, sobre todo por las características que tiene este gobierno. ¿No? Este gobierno, ¿cómo vamos a permitir una universidad sometida al gobierno de Pedro Castillo? Así que para este y para cualquier otro gobierno necesitamos autonomía universitaria. El Congreso creo que ha hecho muy bien en hacer respetar su fuero, en restablecer la separación de poderes y decirle al Poder Judicial, a través de ese mensaje muy claro colocado en el diario El Peruano con la publicación de la ley que restablece la autonomía universitaria, decirle, señores, ustedes en su terreno, nosotros en el nuestro, que por algo nosotros estamos en un modelo republicano. Así que el precedente nefasto que quedó producto de los amparos de Walter Ayala y su intromisión para frenar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y otros avasallamientos por esta vía, creo que deben formar parte de un pasado oscuro que solamente debemos recordar para no repetir. A mí lo que me llama la atención es el hecho de la claridad, mejor dicho, me llama la atención la claridad con la que interviene el Poder Judicial de manera oportuna, entre comillas, para favorecer intereses caviares, ¿no? La sentencia que concedió el amparo a quienes se oponían a la aplicación de las normas referidas a lo de la SUNEDU, ¿no? Se dictó 7 días después de la audiencia en el juzgado constitucional, bajo el pretexto de proteger el derecho a la educación para los universitarios. Yo digo, ¿y por qué el Poder Judicial en este caso actuó tan rápidamente? ¿No? Hay otras denuncias que también requieren la atención del Poder Judicial, como por ejemplo la que solicita que el Poder Judicial declare nulo el proceso electoral en el que participó Dina Boluarte como candidata a la vicepresidencia de la República, luego que ella, o mejor dicho, luego que se demostrara que era candidata, mientras fue también trabajadora de RENIEC, que es un órgano constitucional cuyos trabajadores están impedidos de ser candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, salvo que hayan renunciado a su cargo 60 días antes, conforme establece la ley orgánica de elecciones.
¿Por qué en ese caso de claro incumplimiento de la ley referido a la señora Dina Boluarte, el Poder Judicial tiene ya más de un año y la acción de amparo se encuentra en situación solamente de admitida? ¿Por qué en un caso duerme el sueño de los justos una solicitud de amparo fundamentada en argumentos constitucionales y que tiene que ver también con la defensa de derechos constitucionales que tenemos los peruanos, a que nuestros procesos electorales sean transparentes, sean justos, sean equitativos? ¿Por qué en ese caso el Poder Judicial duerme el sueño de los justos y en este caso actúa con tanta rapidez? ¿Tendrá acaso que ver con esas reuniones tan amigables que tiene Pedro Castillo con la presidenta del Poder Judicial, en la cual incluso Pedro Castillo le toca el hombro como si ella fuera su empleada, su discípula, su subordinada, ¿no? Me parece que lamentablemente la presidenta del Poder Judicial está brindando una imagen de subordinación al presidente de la República, y el Poder Ejecutivo, representado en estos momentos por Pedro Castillo, pues no tiene ningún respeto por el Congreso, al contrario, amenazan con cerrarlo cada cierto tiempo. En consecuencia, yo creo que esta acción de amparo, que fue mal concedida por el segundo juzgado constitucional de Lima, tiene que ver con esa especie de relación demasiado amical que tiene la presidenta del Poder Judicial con Pedro Castillo. Me parece muy bien que el Congreso de la República haya publicado esta ley. Yo esperaría otro tipo de muestras también por parte del Congreso de la República, otro tipo, o mejor dicho, mayores muestras democráticas, ¿no? Ojalá que podamos tener un presidente o una presidenta de la mesa directiva que no esté vinculada a los socios del señor Pedro Castillo. Yo, sinceramente, no esperaría que la señora Lady Camones sea la presidenta de la próxima mesa directiva. Lady Camones, que ha tenido reuniones con ministros de Estado. Lady Camones, cuyos asesores han sido contratados. Hay un asesor de confianza de Lady Camones que ha sido contratado por el Poder Ejecutivo luego de una reunión que ella tuviera con un ministro. ¿Qué independencia podría tener la señora Lady Camones luego de estas reuniones de las que aparentemente resultó un favor laboral? Lo que necesitamos en estos momentos es una mesa directiva que tenga la independencia suficiente como para defender la democracia, como para defender el poder que el pueblo le ha otorgado. Ojalá que la mayoría de los congresistas, yo no creo que por una acción reflexiva, sino quizás por una exigencia del pueblo, opte por designar a una mesa directiva que realmente tenga como vocación defender la democracia y defender la imagen del Congreso de la República. Efectivamente, Mónica, yo creo que además has abierto la puerta para que hagamos el último comentario de la noche, que tiene que ver con la elección de la mesa directiva, porque efectivamente deben, dentro de los 130 congresistas, elegir a los 4 mejores, y esperemos que las bancadas presenten a sus mejores cuadros, ofrezcan a sus mejores cuadros, de tal manera que tengan una conducción del Parlamento a la altura del desafío que significa este momento histórico. Sin embargo, sí discrepo contigo con respecto a las críticas a cualquier congresista, en este caso Lady Camones, no tengo en realidad por qué defenderla ni a ella ni a ningún otro. Sin embargo, el rol de un congresista en su rol de representación, las reuniones con los ministros les están no solamente permitidas, sino que además a veces exigidas por sus representados. Entonces, no creo que una reunión con ministros per se sea algo que te pueda descalificar. Quizá el tema del asesor, que ya es otra cosa, ¿no? Quizá que ya es otra cosa, pero las reuniones per se definitivamente son una señal de que estás trabajando. Creo que seguir abonando a la cultura de la desconfianza y trabajar en base a la desconfianza también contribuye con la debilitación que viene desde mucho tiempo atrás y que probablemente se haya hecho necesaria por todas las tropelías que se han cometido,
pero debemos poco a poco recuperar la capacidad de creer, porque de lo contrario todo se va a derrumbar. Y sí creo que estas investigaciones, para cerrar mi participación el día de hoy, estas ya 5 o 6 investigaciones que ha abierto la fiscal de la Nación a Pedro Castillo, desgraciadamente, y voy a seguir con mi tema, aunque Moni ya la tengo harta con eso, pero yo voy a seguir con el tema de que mientras el artículo 117 de la Constitución esté vigente, van a poder abrir indagación preliminar, recabarán los elementos de convicción que estén permitidos para esta etapa y tendrán que ponerlos en una caja esperando a que Pedro Castillo deje de ser presidente. Así que, una vez más, desde este humilde espacio, hago un llamado al Congreso de la República para que estudien esta reforma constitucional, porque no es posible mantener una figura presidencial que sea absolutamente inviolable, absolutamente inmune, y que no tenga que responder más que por el delito de traición a la patria. Eso creo que en una sociedad que ha sufrido como la nuestra por el cáncer de la corrupción es absolutamente inaceptable. Bueno, yo reitero que no estoy de acuerdo con esa opinión. No podemos esperar que un presidente que tiene la vocación de quedarse quizás más de 20 años sea investigado, no acusado, investigado cuando se vaya, ¿no? Nuestro país tiene lamentablemente ciclos en los cuales los dictadores tienden a querer quedarse mucho más allá de su periodo presidencial. Y otra cosa, mi querida Rosa, no es que tengamos una cultura de la desconfianza, porque si a una persona le mienten, si a una persona le traicionan la confianza, pues las cosas no van a cambiar porque esa persona empiece a creer en quien le generó desconfianza. Y yo, sinceramente, no creo, no tengo confianza en alguien como la señora Lady Camones, que ha sido designada por el partido del señor César Acuña, el señor Pedro Castillo, para ser la candidata para presidir la mesa directiva. No confío en el señor César Acuña, no puedo confiar en una persona que ha sido designada por él para que candidatee por la mesa directiva. Por cierto, todavía no tenemos listas para la mesa directiva, ¿no? Se supone que Renovación Popular va a postular a la doctora Gladys Echaíz. Sin embargo, fórmulas hasta el día de hoy, viernes 22 de julio, ya que rápido se va el mes de la patria, no tenemos ninguna lista. Luciano, ¿tienes alguna novedad con respecto a alguna lista conformada ya para tentar la mesa directiva? No, no, salvo las declaraciones del almirante Montoya, que ha adelantado que ellos impulsarían una lista con la doctora Echaíz, no se ha confirmado nada más todavía de manera oficial. De manera que eso es lo que tendremos por el momento sobre la mesa, ¿no? Y queda abierto el tema. Ya, bueno, se va cortando cada vez más los plazos y muy pronto sabremos si es que hay alguna otra lista por ahí. Claro, seguramente no descartemos, además de Lady Camones de APP, que probablemente por el lado de la izquierda postulen a el señor Héctor Acuña, ¿no? Creo que no queda descartado. Había una movida ahí para eso, aparentemente, ¿no? Aparentemente, así que habrá que ponerle mucho ojo porque él ahora está con Cambio Democrático, ¿verdad? Juntos por el Perú. Bueno, esas movidas a mí no me causan confianza tampoco. No sé si me estoy equivocando, pero el día de ayer, aproximadamente al mediodía, se anunció a través de los diarios del país que APP ya había elegido a su candidata para la mesa directiva del Congreso y que era la señora Lady Camones. ¿Sí? Claro, no, eso está confirmado. Lady Camones ha sido elegida por APP. Sin embargo, Héctor Acuña, que ahora ya está en la izquierda, a lo mejor y nos sorprende con también otra lista, ¿no? Recordemos que aparentemente él se ha ido de APP porque no lo eligieron candidato. Entonces, ahora que es Cambio Democrático Juntos por el Perú, ¿así se llama la bancada? Sí, Juntos por el Perú. Una bancada. Sí. Claro, entonces está Héctor Acuña con Sigrid Bazán, ¿no? Para tenerlo más claro, con Chabelín, ¿no? Entonces, digamos que estas movidas de cambios también de
grupo parlamentario, ya no sabemos entonces por quién vamos a votar, por qué partido político en las siguientes elecciones, porque al final yo voto por alguien de centro o de derecha y termina en la izquierda. Entonces creo que también es algo de lo que seguramente más adelante conversaremos. Se están multiplicando los Acuña por un lado y por otro, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, en fin, hemos llegado al final del programa. Les tengo que agradecer por esta oportunidad de compartir con ustedes y escuchar la inteligencia y la profundidad de ambas para analizar estos temas. Ok, ha sido un placer también, estimado Luciano, y un placer como siempre conversar con Rosa, discrepar con ella y dirigirnos a quienes nos siguen, nos oyen y nos consideran. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Gracias, Luciano. Buen fin de semana para todos nuestros seguidores. Muy bien. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.